En el informe que presentamos estamos hablando de unos costos, incluidas las prestaciones económicas a que tienen derecho los afiliados del régimen contributivo, del orden de 43.8 billones de pesos, y unas fuentes de financiación, incluidos los recursos para fiscales, los recursos fiscales que administran las entidades territoriales, y los recursos apropiados en el presupuesto general de la Nación, o por lo menos en el anteproyecto de presupuesto general de la Nación, del orden de 41.2 billones de pesos. Entonces, aquí tenemos un déficit en el aseguramiento en salud de 2.5 billones de pesos como mínimo, déficit que estamos discutiendo con nuestros compañeros de gobierno, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Aquí nosotros queremos insistir en que este tema es casi que una inflexibilidad y que, digamos, estas coberturas se tienen que garantizar desde el inicio de la vigencia fiscal con las respectivas apropiaciones, destacando que en el anteproyecto de presupuestos se están apropiando recursos adicionales del presupuesto general de la Nación del orden de 14 billones de pesos, que es una cifra importante que ha crecido de manera significativa en los últimos años, pero no es suficiente para asumir los compromisos y garantizar la atención en salud de toda la población colombiana. En segundo orden, quisiéramos plantear el tema de los otros proyectos de inversión. Aquí nosotros tenemos cerca de 17 proyectos, pero queremos destacar el tema de las becas créditos, de las que se benefician más de 5.000 profesionales residentes que están formándose en distintas especialidades, sobre todo las especialidades básicas, y donde necesitamos, digamos, la apropiación necesaria para continuar con este programa esencial para la formación del talento humano, para garantizar el acceso a los especialistas y garantizar la ampliación de la oferta de estos profesionales en el país. El plan ampliado de inmunizaciones, de vacunación. Creo que nos hemos referido a este tema en varias oportunidades. Es un plan que ha sido destacado por varios organismos internacionales, es uno de los más completos de la región, cubre 26 enfermedades con 21 vacunas y beneficia fundamentalmente a los niños y a los adultos mayores. Por lo tanto, aquí también tenemos un déficit. Necesitamos continuar con estos programas y pues obviamente estamos en esa discusión también con el Ministerio de Hacienda. Quiero también referirme al tema de infraestructura. Si bien en los últimos años, en 2 vigencias, se han apropiado recursos para inversiones en infraestructura hospitalaria y dotación, digamos en los últimos años no han existido estas posibilidades excepto con los recursos de las entidades territoriales. Aquí en este punto no hay ninguna apropiación para la siguiente vigencia. Consideramos que es importante para mejorar la oferta pública y garantizar un mejor acceso a las poblaciones, sobre todo las más vulnerables, donde los departamentos y las respectivas entidades territoriales que son dueñas de estas instituciones no tienen la suficiente capacidad financiera para hacer los procesos de adecuación que se requieren. En resumen, estos 17 proyectos, se solicitaron 841.000 millones de pesos para financiarlos integralmente y en el anteproyecto nos comunican una cuota de 364.000 millones de pesos, teniendo un déficit de 476.000 millones de pesos. Obviamente entendemos y estamos en esa discusión con el señor viceministro y nuestros compañeros del Ministerio de Hacienda, que las restricciones fiscales no permiten tener todos estos proyectos plenamente financiados, pero sí queremos destacar los que no pueden tener o consideramos no pueden tener ningún tipo de recortes, dentro de los cuales están el tema de los programas de vacunación, la formación de talento humano y que se considere el tema de infraestructura.
En tercer lugar, quisiéramos pronunciarnos sobre las entidades adscritas. Ya el doctor Norman Julio manifestó sus necesidades frente a la Superintendencia Nacional de Salud, pero aquí queremos plantear el tema de las necesidades del Instituto Nacional de Salud. Son del orden de 20.000 millones de pesos adicionales que los necesitamos para que se continúe la vigilancia epidemiológica, la financiación de los laboratorios de salud pública. La doctora Marta aquí me informa que solamente en reactivos los costos son cerca de 18.000 millones de pesos y estos recursos son necesarios y de vital importancia para la gestión que se está realizando en el instituto. En cuarto lugar, queremos mencionar el tema del segundo tramo de pagos de la liquidación de Caprecom. El Congreso de la República el año anterior aprobó mediante endeudamiento interno una cuantía de $500 millón de pesos que ya fueron pagados a los respectivos hospitales beneficiarios y clínicas beneficiarios de estos recursos y distintos proveedores, pero teníamos la expectativa de que durante esta vigencia pudiéramos avanzar en un segundo tramo del mismo orden, de cerca de 500.000 millones de pesos. Este aspecto no se consideró durante la presente vigencia y estamos pues en la discusión de lograr la financiación de ese segundo tramo. Quiero unirme a la petición del Superintendente Nacional de Salud en cuanto a la financiación de los recursos de FONSAED. Aquí los recursos de FONSAED se financian con un porcentaje de los recursos del Sistema General de Participaciones, de la bolsa que conocemos como oferta. Esto suma más o menos 76.000 millones de pesos y para las necesidades relacionadas con los procesos de liquidación, intervención y fortalecimiento de las entidades hospitalarias del orden público, pues resultan insuficientes, entonces nos unimos a esa petición del superintendente. No podemos dejar de mencionar el tema de los recursos de la deuda no POS de las entidades territoriales. Si bien por la ley 715 la competencia de las entidades territoriales es esta financiación y para esto disponen de los recursos del Sistema General de Participaciones y también de un porcentaje de rentas cedidas que en muchos casos no ha fluido al sistema y obviamente eso pues lo reprochamos. Sí existe un incremento importante de estas deudas que pueden ser del orden de $1 billón de pesos que argumentan las entidades territoriales no tener suficiencia para cubrir estas deudas, sobre todo en el caso de algunas entidades, pese a las decisiones que se han aprobado por parte del Congreso en el sentido de viabilizar otras fuentes, como por ejemplo armar proyectos de regalías para salir de estas deudas antiguas o incluso ocupar los recursos de excedentes del mismo Sistema General de Participaciones de rentas cedidas, incluso algunos recursos de FOSIGA que están sin reintegrar hoy a la ADRES. Esto lo aprobó la ley 1797, pero parece ser que no es suficiente y sí hay unas deudas acumuladas. En este punto quisiéramos mencionar que no todas estas deudas deben ser pagadas y que aquí tiene que haber un esfuerzo muy importante de las entidades territoriales en auditar lo que corresponde y en pagar lo que corresponde. Finalmente, el tema de las cajas de compensación familiar. Las cajas de compensación familiar tienen que incurrir en los procesos de capitalización y tienen que hacer la gestión respectiva para pagar sus pasivos. El Congreso de la República en la ley de adición presupuestal aprobó la utilización de los recursos del FOSFEC y consideramos que se tiene que avanzar en esto y si es posible considerarlo para la siguiente vigencia, por cuanto estas entidades no tienen otra fuente que pueda servir para la capitalización y para el cumplimiento de su régimen de solvencia, pero además para pagar las deudas a los hospitales públicos y privados y demás proveedores que están afectando de manera seria la financiación de estas instituciones. Entonces, estos son los 7 puntos a los que el Ministerio se refiere y que consideramos más importantes
en el estudio del anteproyecto de presupuestos y en las decisiones que deba tomar el Congreso de la República.